Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estimadas participantes. Hoy, sábado, día de San Pedro y San Pablo, hoy feriado, un feriado más que nos unimos para no dejar la continuidad de los talleres. Hoy iniciamos nuestro quinto y último módulo, nuestro módulo que va a constar de 3 sesiones. ¿Y quién recuerda cuál es el nombre de este quinto y último módulo? A ver, ¿quién me lo dice por el chat? ¿Recuerdan cómo se llama este quinto y último módulo? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, ahí las leo. A ver, ¿quién me dice cuál es el nombre de este quinto y último módulo? Diversidad, ya por ahí tiene que ver. Pero ¿quién me lo dice completo? A ver, ¿quién busca su gráfica? Inclusión y diversidad ya se acerca. Pero ¿quién me lo dice completo? Hablemos de inclusión. Hay alguien me lo dijo y se me está perdiendo. Hablemos de inclusión y diversidad en la educación inicial. Hablemos de inclusión y diversidad en las aulas de educación inicial. Para este quinto módulo tenemos unas aliadas de primera. Tenemos a profesionales de ABDA. ABDA es la Asociación Peruana de Déficit de Atención. Luego les voy a estar compartiendo en el chat grupal los links, las páginas de esta asociación para que las puedan seguir. Y hoy tenemos a una invitada especial. A ver, se la voy a presentar. Ella es licenciada en psicología educacional, es guía Montessori y coach educativa y de TDAH con experiencia en orientación, acompañamiento a estudiantes, niños, jóvenes y adultos. También de docentes y familias en relación al proceso educativo. Tiene estudios de convivencia escolar, síndrome Down, autismo y discapacidad. Actualmente, ella es psicóloga escolar en un colegio privado y forma parte del staff de la Asociación Peruana de Déficit de Atención. Hoy está con nosotros Mariana González Quintana. Mariana, te veo bastante joven. Bienvenida, el espacio es tuyo. Te presento a las docentes y auxiliares de educación inicial y a promotoras de PRONOEI de ciclo 1 y 2 de Lima Metropolitana. Ellas durante este mes, esta última sesión de junio y hasta el 13 de julio, concluyen un programa formativo en educación inicial que está certificado por la Universidad Católica Sede Sapiense. Ellas van a tener certificación con valor oficial y todo esto gracias a la Subgerencia de Educación, Deporte, Juventud y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sobre todo gracias a todos los aliados de primera que se nos unen sábado a sábado. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por la bienvenida. Qué gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Creo que hablar de inclusión y diversidad es algo que cada vez nos convoca más, así que es un gusto para mí poder compartir sobre estos temas con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla. La intención de este espacio es poder compartirles un poco hoy de la teoría, de los puntos más básicos para entender a nuestra diversidad, que cada vez tenemos más. Creo que es algo que muchos docentes eh, sienten, perciben, a veces les cuesta quizás abrir la puerta a la diversidad, pero creo que cuando entendemos la importancia y cuando tenemos también algunas herramientas para abordarla, es donde realmente vemos que hay un real proceso inclusivo, ¿no? Entonces yo estoy segura que ustedes que están esforzándose, que están trabajando aquí sábado a sábado, tienen también la intención de hacer la diferencia en la educación y específicamente poder valorar a todos independientemente de que los ritmos de aprendizaje sean distintos, creo que podemos dar una respuesta educativa pertinente. Así que
Les cuento un poco, como decían, el tema de hoy en específico es conocer diversas condiciones neurobiológicas de los niños en educación inicial. Creo que algo importante es hablar de la mirada de los educadores en la etapa inicial, y esta mirada siempre tiene que venir con mucha curiosidad y sobre todo con poco juicio. Yo creo que algo que como sociedad tenemos que aprender es a entender y a dar una mirada que acoja las diferencias, y muchas veces son los profesores de educación inicial quienes pueden dar estos signos de alarma, de alerta a las familias desde el cuidado, y creo que es lo que tenemos que buscar. Muchas veces, y por eso he elegido solo algunas condiciones en específico para compartirles hoy, necesitamos esperar al inicio de la primaria, a los 5 o 6 años, para dar un diagnóstico, pero sí hay algunas condiciones que ya podemos nombrar propiamente desde la primera infancia. ¿Ya? Entonces creo que su tarea principal es estar atentos a estos signos de alarma, de alerta, que nos puedan luego orientar en un diagnóstico, y sobre todo el no tener un diagnóstico no quiere decir que no vamos a intervenir, ¿no? O sea, creo que justamente la intención de estos espacios es capacitarnos y entender cómo vamos a intervenir. Ya en los próximos sábados los acompañarán Melissa y Beatriz, que les van a ir aterrizando un poco la práctica docente, así que creo que vamos a tener unos sábados bastante interesantes y bonitos. Ya les cuento primero sobre el contenido de hoy. Vamos a tener un espacio más participativo. Quiero que reflexionemos sobre nuestros saberes previos primero, luego que podamos comprender algunos conceptos clave, información valiosa, y finalmente reflexionar y hacer un cierre. ¿Ya? Sí les pido que estén muy atentos, que participen por el chat. Si quieren participar de forma oral, levanten la mano para poder acoger sus preguntas o sus participaciones. Entonces, la primera parte les voy a dar un ratito para que puedan participar por el chat. En la primera parte voy a poner un timer de 2 minutos, un temporizador de 2 minutos, para que podamos responder estas tres preguntas. La primera es: ¿qué entiendes con diversidad o qué entiendes sobre diversidad? La segunda es: ¿quiénes son los estudiantes que necesitan ajustes en el aula? Y la tercera es: ¿qué ventajas trae tener una aula diversa? Entonces, para ello les quiero pedir que podamos hacer una lluvia de ideas por el chat. Yo voy a poner este tiempo, y cuando se acabe los 2 minutos voy a empezar a recoger sus comentarios. Si alguien quiere participar de forma oral, les pido que primero lo hagamos en el chat y luego podamos coger algunas participaciones orales. ¿Ya? Entonces tenemos 2 minutitos. Ustedes pueden elegir por dónde empezar. Pensemos un poco, ¿qué entendemos sobre diversidad? ¿Quiénes son estos estudiantes que necesitan ajustes? ¿Y qué ventajas nos trae tener una aula diversa? Así que ahí los voy a ir leyendo. Si de pronto la respuesta es que no sabemos, también es válido poner que no sabemos. Ahí tenemos un comentario.
Ok, excelente. Ahí tenemos varias respuestas. Creo que vamos alineados. Los que quizás estaban pensando todavía pueden mandar lo que hasta ahora habían escrito. Y creo que muchos estamos en lo cierto cuando decimos que la diversidad es aceptar a las personas por igual, que hablamos de diversidad de características, tanto físicas como sociales, de costumbres, hablamos también de culturas, hablamos de contextos, porque cada niño viene de una familia diferente, tiene de pronto unos intereses distintos, tiene formas de estar en el espacio o en el mundo diferente, ¿no? Entonces todos estaríamos dentro de la diversidad. En este caso, la mayoría de ustedes han nombrado las diferencias o características físicas y quizás hemos hablado un poco del entorno. Por aquí sí nos traen las inteligencias, ¿no? Las diferentes inteligencias y diversas formas de aprender, que esto ya vendría más vinculado al tema de hoy de la neurodiversidad. Sobre ventajas, me dicen que consideran que las ventajas son conocer y aprender cada día de cada uno de ellos. La ventaja es que todos se preparan para algo más, porque finalmente, como por ahí decían, la sociedad es diversa. La diversidad es trabajar con seres auténticos. Ok, mm, genial. Entonces creo que por ahí me responden la última pregunta. ¿Quiénes son los niños que necesitan ajustes? Niños con TEA, con TDAH. La ventaja es que hay que estar preparados para todos. Por acá dice que en un aula se debe dar ajustes a los estudiantes que poseen estas características diversas. Ok, entonces está súper bien, los conceptos que traemos son súper importantes para mí, conocer qué han hablado antes al respecto. Veo que han hablado también de DUA. DUA es el diseño universal de aprendizaje que creo que justamente responde a lo que yo hoy día quería empezar a traer, ¿no? De repente pensamos que solo algún grupo de personas necesita los ajustes, pero en realidad todos pueden necesitar ajustes en determinado momento. Quizás hay personas que van a necesitar ajustes por un tiempo prolongado o incluso durante toda la etapa escolar, mientras que hay otros que podrían necesitarlo solo por un tiempo específico. Pongámonos a pensar de pronto en un niño que pierde a un ser querido, que algún familiar suyo fallece y de pronto no va a poder concentrarse de la mejor manera o de la misma manera para aprender por un tiempo específico, pero luego podrá seguir con la clase cuando supere, digamos, esta situación a nivel emocional. Entonces, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de ajustes, inicialmente se piensa en estos niños con alguna característica neurodivergente o neurodiversa, pero en realidad todos los niños en algún momento podrían requerir ajustes, ¿no? Y la intención es ampliar justamente la mirada. Ahora quiero pasar a esta siguiente imagen y si quisiera pedir algunas participaciones orales. Les voy a pedir que se den unos segunditos para mirar qué es lo que les llama la atención. Habían visto antes esta imagen es de Kino, de Frato, que es un psicólogo que también reflexiona mucho sobre la educación. Creo que es sumamente importante la forma en la que nos trae reflexiones de cómo está funcionando nuestro sistema educativo y cómo necesitamos también que cambie. Les agradezco un montón por sus participaciones por el chat. Me gustaría ahora poder escuchar alguna participación oral. Si es que quisieran participar, los invito a levantar la mano virtual para que me puedan contar qué observan en la imagen, qué es lo que más te llama la atención de lo que estamos viendo en esta imagen. Por ahí leemos o vemos que entran niños con algunos peinados distintos. Ahí está Rosario. Te escuchamos. O Laura, Rosario Laura. ¿Cómo te gusta que te llamen? Y cuéntanos qué observas tú. ¿Sí? ¿Puedes encender tu micrófono para escucharte? Sí, sí, sino que no tenía autorización. Ya lo acabo de encender. Gracias, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, es una fábrica donde están saliendo solamente, no leo muy bien los letreros, pero es una fábrica donde todos están saliendo de manera automática iguales, porque la sociedad los espera, es lo que más
puedo ver, ¿no? O sea, que aparentemente la sociedad necesita solamente un tipo de personas o un tipo de características, o Sí, podríamos decir un tipo de, no, no ciudadanos, sino hay un tipo de máquina para poder avanzar, ¿no? Es una fábrica. Y los que sí, no son como quiere la fábrica, no se dejan formar como la fábrica lo quiere, entonces simplemente son desechados, ¿no? Nada más. Y están exacto. entrando no a una fábrica, sino a una escuela, creo que dice ahí obligatoria. No, no puedo leer bien la parte de un letrero, una flecha. Ay, ay, ay. Sí, la flecha dice escuela obligada, obligatoria. Ay, ay. Aquí, como tú dices, dice desechos. Aquí arriba dice el material didáctico, que es lo que le ponen el mismo a todos, ¿no? El mismo material didáctico. Claro, todo Y para, lo aquí mismo sale, para todos y sale supuestamente el mismo resultado, ¿no? Si exacto. no sale el mismo resultado, simplemente es desechado. Y lo que sale aquí abajo es sed buenos ciudadanos, la Claro, sociedad creo que les os dicen, sí, espera, ¿no? supuestamente. Sí, exacto. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Entonces, justamente lo que nos trae Rosario es bastante eh, común en la sociedad, diría yo. Creo que hay esta intención de que con un mismo material didáctico todos los niños respondan. Por mucho tiempo se ha pensado que la educación necesita ser así y creo que ahora nos damos cuenta que estos estudiantes o estos niños que fueron desechados en realidad tienen mucho potencial y justamente esa es la mirada que queremos traer a la escuela y que esperamos de la escuela, ¿no? Entonces, con esta reflexión en la mano, digamos, o en la cabeza, quiero invitarlos a entender un poco sobre qué es la neurodiversidad. Sé que en el título o en el tema que que habían compartido, me hablaron de las condiciones neurobiológicas. En realidad, específicamente, el término que se utiliza ahora es neurodiversidad o condiciones del neurodesarrollo, porque hablamos de cómo se están desarrollando los seres humanos o las personas. ¿Ya? Entonces, esto parte de hace muchos años. Ustedes quizás han estudiado ya esta curva de la normalidad y por muchos años el sistema educativo y en realidad la mayoría de servicios que tenemos se centra únicamente en esta zona celestita donde está el promedio, ¿no? El promedio de la forma de funcionar promedio, la forma de comportarnos promedio y había mucha mirada a el desarrollo normal o lo esperado que por supuesto es lo que buscamos, que todos tengan un desarrollo óptimo, pero no necesariamente queremos un desarrollo normal. Es decir, no queremos que todos salgan igualitos como en la fábrica que habíamos nombrado, porque si bien a raíz de nuestra intervención o la propuesta educativa que les demos podrían responder a la igualdad o la normalidad, en realidad no es lo que vamos a conseguir en en la vida diaria, ¿no? Creo que nos damos cuenta que cada uno es único y diferente. Entonces, ¿qué pasaba cuando la escuela o el sistema educativo se centraba únicamente en la normalidad? Lo que pasaba es que teníamos un grupo, que son los niños que de pronto estaban por debajo de la normalidad o que tenían algún desarrollo diverso, no estaban contemplados o incluso no estaban en la escuela, ¿no? Por muchos años las personas con discapacidad se quedaban en la casa, incluso pensaban o tenían vergüenza de que los demás sepan o vean que tenían un niño con alguna condición y eran prácticamente limitados al espacio del hogar, ¿no? Por otro lado, teníamos estos otros estudiantes, o tenemos otros estudiantes que tenían un potencial o altas capacidades que no eran vistos por el sistema educativo, entonces podían fallar porque podían aburrirse, ¿no? Podría ser que lo que se proponía para el resto no era algo que contemplaba sus necesidades educativas. Entonces teníamos dos grupos, digamos, los de alto funcionamiento y aquellos niños que tenían alguna condición distinta o están en una situación de discapacidad que no estaban contemplados en la escuela y el sistema educativo los expulsaba de una u otra manera, ¿no? Entonces, es por eso que vamos evolucionando y vamos entendiendo y surge este concepto a raíz del activismo de las personas con alguna condición que se llama la neurodiversidad, ¿ya? ¿Qué entendemos por neurodiversidad? La neurodiversidad responde a que, así como en la diversidad biológica o natural, como en las especies de las flores, por ejemplo, hay tantos tipos y subtipos y cada uno es bello por sí solo,
en el desarrollo neurológico, en la neurología, existe neurodiversidad porque cada uno de los cerebros es único, ¿no? Y esto hace que sí, hayan algunos cerebros neurotípicos, ¿no? Que son los que quizás por muchos años estuvimos acostumbrados a enseñar o a capacitar, pero también hay muchos otros tipos de neurodesarrollo, como el desarrollo autista, el desarrollo de una persona con dislexia, tartamudez, hiperactividad, inteligencia típica, superdotación, ¿no? Entonces vemos que hay más que solo lo neurotípico. Entonces, ¿qué quiere decir neurodiversidad? Neurodiversidad, como les decía, es la variación infinita del funcionamiento de los cerebros y las mentes humanas. Por años pensamos que solo había un tipo de inteligencia, ahora sabemos que hay muchísimos, ¿no? Que hay un paraguas de neurodivergencia. Cuando hablamos de neurodiversidad, entonces incluimos a las personas neurotípicas, pero también a las personas neurodivergentes. ¿Qué es una persona neurodivergente? Justo lo puse ahí en este paraguas para que puedan ir mirando algunos de los conceptos o de las características que pueden tener o condiciones las personas que están dentro de este paraguas. Por ejemplo, las personas con TDAH, con autismo, con epilepsia, con dislexia, con síndrome de Down. ¿Por qué no nombro en este momento las otras? Porque son condiciones que se van a poder diagnosticar recién en la primaria o en muchos casos pasada la adolescencia en la adultez. Las condiciones de personalidad, los trastornos de personalidad se pueden diagnosticar cuando ha culminado la etapa de desarrollo, entonces se pueden recién empezar a diagnosticar en la adolescencia o en la adultez, mientras que algunas condiciones que involucran procesos de aprendizaje como la dislexia y la discalculia se pueden diagnosticar en la primaria y las condiciones que sí vamos a poder ver en la educación inicial es el TDAH, el autismo, el síndrome de Down y la epilepsia, ¿no? Entonces, por eso que quería traerles este paraguas grande para ahora introducirnos en estas condiciones específicas. Hasta ahí tenemos alguna consulta, vamos bien, me pueden escribir por el chat, ok, vamos bien, o si tienen una consulta, les doy un minutito. Ok, entonces hemos hablado que existe la diversidad humana, hemos hablado luego que existe la neurodiversidad, y luego estamos hablando de que hay algunas condiciones del neurodesarrollo que se pueden conocer en la primera infancia, que es donde ustedes van a trabajar. Mayormente podríamos hablar de TDAH, autismo, síndrome de Down, epilepsia, mientras que las siguientes que vamos a poder conocer es dislexia, discalculia, y ya pasada la etapa escolar es donde podemos hablar de alguna condición de la neurodiversidad, ¿sí? La edad va a depender mucho de los factores del contexto. Muchos neurólogos eh, en otros países ya diagnostican TDAH antes de la etapa escolar. En nuestro país mayormente lo empiezan a hacer a los 6 años. ¿Y por qué? Porque como son condiciones neurológicas, no es algo que es visible. O sea, no es algo que podemos observar como el síndrome de Down, por ejemplo, que sí lo vamos a conocer por rasgos físicos. Las condiciones del neurodesarrollo son algo interno, entonces muchas veces podría deberse a un factor contextual, a cómo ha sido la crianza o de pronto alguna experiencia adversa que hayan vivido por alguna situación difícil a nivel emocional, ¿no? Entonces hay muchos factores que tenemos que descartar antes de pensar en que hay una condición del neurodesarrollo. Entonces sería ideal, y sí lo hacen en otros países, que diagnostican desde muy pequeñitos porque tienen mayores recursos de tecnología. En nuestro país, la realidad es que la mayoría de neurólogos que conocen del tema pueden dar presunción diagnóstica, que es, ok, sí reúne muchas características para calzar en este diagnóstico, pero no siempre dan un diagnóstico concluyente justamente por los factores que les estoy comentando. Entonces creo que sí vamos bien, por ahí creo que he respondido la pregunta de María. Seguimos entrando a este tema. Cuando hablamos de la neurodiversidad, como ya les dije, hacemos referencia al proceso de neuroplasticidad y desarrollo. Vemos que hay un cableado, por decirlo así, diferente al neurotípico.
¿Qué quiere decir esto? Una persona, un cerebro neurotípico va a tener una forma de desarrollarse o que los neurotransmisores y las hormonas funcionen de una manera, mientras que una persona neurodivergente puede tener, por ejemplo, en el caso del TDAH, que creo que es el que en la asociación explicamos con más frecuencia, hay mucha noradrenalina y mucha dopamina y hay muy pocos receptores. Entonces, esto hace que el funcionamiento del cerebro se configure distinto. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con una persona con TDAH? Se demora en madurar a nivel de funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces, no es que no lo va a hacer, pero su proceso va a ser más lento. ¿Sí? Sí, exacto, Norma. En el caso del síndrome de Down es el único que podemos mirar incluso desde antes de nacer, ¿no? Hay ahora hay un estudio que nos puede ayudar a poder determinar si una persona va a tener síndrome de Down o no. Salvo por el síndrome de Down, los demás mm, condiciones del neurodesarrollo que hoy día les voy a compartir no son visibles, ¿no? O sea, podemos ver de pronto, ahora que vamos a hablar del autismo, podemos mirar un niño que de pronto le cuesta mucho fijar la mirada, un niño que disfruta mucho el juego individual, pero no vamos a poder mirar algo tan específico en su físico o cómo se configura como para determinar solo con mirarlo que tiene una condición. Ya, entonces vamos a pasar a hablar de esta primera condición un poco en específico y sí les pido que si les surge alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Creo que ya aterrizamos juntos en que hay un grupo de niños o de condiciones neurodivergentes y una de ellas que es muy frecuente y que creo que felizmente ahora podemos mirar más y atender de forma específica es el autismo. Antes se hablaba de autismo y Asperger, ya como si fueran dos cosas distintas. Actualmente se habla del trastorno del espectro autista, en el que tenemos esta variabilidad. Desde una persona autista que puede ser no verbal, puede ser que su comunicación no sea oralizada. Esta persona puede comunicarse, pero no va a poder hacerlo de forma verbal. Puede ser que esta persona a nivel de procesos cognitivos tenga un nivel bajo de respuesta o un nivel bajo intelectual, y esto sería que está dentro del espectro autista. Hace muchos años se llamaba únicamente autista a este grupo de personas y Asperger se hacía referencia a las personas que estaban también con estas características de dificultades en la comunicación, en las relaciones interpersonales y sensorialidad, pero a nivel de funcionamiento cognitivo eran muy buenas, eran muy inteligentes. Entonces se pensaba como que eran genios y se los nombraba desde Asperger. Últimamente, el último diagnóstico que tenemos, cómo se nombra actualmente o lo que está correcto a nivel científico, es hablar del trastorno del espectro autista, que habla que hay una gama de condiciones o subcondiciones características que nos invitan a pensar que una persona cumple con este diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos ver? Es que hay una predisposición de la mente de estas personas para pensar en detalle y procesar con detalle. Entonces busca seguir patrones. ¿Qué pasa? Pueden tener estos intereses profundos que se pueden llamar también estereotipas, que van a querer hacer una y otra vez la misma actividad. Por ejemplo, un niño con el que yo trabajo le encantan los trenes desde que era muy chiquitito y siempre quería trabajar con trenes. Estaba muy atento a toda la información que tenía vinculada a los trenes. Luego, después de conocer los trenes, conoció los aviones. Entonces estuvo muy interesado en conocer todas las características de los aviones, el movimiento, cómo funcionaba, cómo fue la historia de los aviones. Y posteriormente le interesaron los autos, ¿no? Entonces, este niño que es autista tenía un interés o tiene un interés profundo por los medios de transporte. Y lo que hace su mente es ir vinculando con mucho detalle lo que pasa en cada uno de estos medios de transporte y puede entender desde ahí la información. ¿Qué pasa? Que a veces es muy difícil para él entender algunas situaciones del contexto social. Por ejemplo, si tú le dices algo muy literal, como por ejemplo, vamos a irnos en avión, y luego
definitivamente no es algo que va a pasar en la escuela, sino que tú estás hablando de un plan que va a pasar después, puede generar cierta incongruencia o dificultad para entender que eso no va a ser ahora o no va a ser tal cual tú lo estás nombrando. Entonces, el lenguaje pragmático es algo que está afectado y es muy difícil de comprender. Entonces, ¿cómo lo vemos o cómo se hace visible en la comunicación entre dos personas? Puede ser que la comunicación vaya a ser más específica, quizás los peruanos hablamos con muchos detalles o le ponemos mucho agregado o diminutivos a nuestro lenguaje. En el caso de una persona autista normalmente o usualmente va a hablar de forma más estructurada, ¿no? Como más corta, y es necesario por eso que nosotros cuando nos dirijamos a un niño que tiene autismo, que seamos muy concisos y precisos y sobre todo evitemos las exageraciones o los sarcasmos porque son situaciones que él en este momento no va a comprender. ¿Qué otra cosa podemos ver en las relaciones interpersonales? Hay una mirada muy centrada en uno mismo, en lo que él o ella quiere hacer, sin mirar o considerar lo que pasa en el contexto. Volviendo a un ejemplo de otro niño, este niño tenía su mochila y vio que una compañera se tropezó y cogió su mochila. Entonces él se puso muy triste porque para él digamos, había pisado su mochila y él no podía comprender que había un tropezón de por medio y sentía que era algo personal, ¿no? Entonces ahí había cierto reto. Y otro aspecto muy importante es la sensorialidad. Seguramente ustedes han visto que las personas con autismo pueden utilizar algunos audífonos porque los estímulos los pueden percibir muy fuerte, ¿no? Como es, a veces dicen que cuando son más pequeños son más sensibles a los sonidos. En el caso de las personas con autismo, un pequeño sonido que quizás para nosotros es imperceptible es muy agudo. Entonces, cuando están dentro de multitudes o con mucha gente, pueden venir estas crisis porque el estímulo que reciben es muy grande y eso hace que se irriten con facilidad. Por otro lado, por eso hablo de sensorialidad, porque puede haber hipersensibilidad o hiposensibilidad. Yo trabajaba con otro niño, por ejemplo, que se hizo una herida y de hecho se abrió, como que tuvo una cicatriz con un poquito de sangre y no podía percibir ese dolor. Era como que, bueno, mis, pero seguimos, ¿no? Yo quiero estar en la clase, quiero seguir haciendo esto. Y nosotros teníamos que ayudarlo a que se dé cuenta que había una herida, ¿no? Entonces, en el caso, en el perfil de este niño, en lugar de haber hipersensibilidad, había hiposensibilidad. O podrían coger algo caliente y demorarse en darse cuenta, ¿no? Entonces, a veces desde la mirada de un adulto, tú podrías decir, uy, ¿por qué está haciendo eso? Se está haciendo daño, pero en realidad es porque se demora en percibir los sentidos o la sensorialidad de la misma forma que la hace un cerebro neurotípico. ¿Sí? Ahí justo Norma también me está complementando. Hablamos de la bulla justamente y el llanto habla de esta sensorialidad, ¿no? Como puede ser por un lado por la dificultad de la relación con el otro, como también por la sensorialidad. Puedes tener una hipersensorialidad o una hiposensorialidad. Y alguien a quien yo recomiendo mucho y les propongo que lo vayan escribiendo es Daniel Valdés. Él tiene bastante contenido sobre el autismo actualizado desde el paradigma de la neurodiversidad, así que pueden buscarlo, también tiene libros muy interesantes para que puedan completar su aprendizaje en relación al autismo. Antes de pasar a la siguiente condición, también hay una página que se llama neurodiversidad.org, la voy a poner en el chat para que ustedes puedan buscar, porque también hay cursos de acceso libre que ustedes podrían buscar si es que así lo consideran y seguir complementando su aprendizaje. Pasamos entonces a la siguiente condición. Cuando hablamos del síndrome de Down, por ahí decían algunos, ¿qué es lo que pasa en esta condición o por qué se genera? Es porque existe un exceso de información de los genes que están presentes en el cromosoma 47. Hay un par extra en el par 21. Y esto hace que se pueda ver la diferencia en la estructura y en la función. Por eso hablábamos un poco que en el síndrome de Down vemos algunos rasgos físicos específicos, los ojos achinados, de pronto la cara redondeada, que hace, y la hiperlaxitud, ¿no? Entonces, muchas veces tienen dificultades de lenguaje porque hay
la tonicidad no se logra fomentar o tarda mucho, entonces hay que estimular. ¿Ya? A nivel de desarrollo cognitivo, también la memoria a corto plazo es algo que hay que trabajar. Necesita muchos recordatorios. De pronto es importante que cuando les demos una indicación sea con apoyos visuales. Hay que repetir de forma concisa la información que le vamos dando. Y también pueden haber estos retos a nivel de lenguaje, sobre todo conforme se va desarrollando es difícil abstraer la información, ¿no? El área de razonamiento matemático puede costarles mucho. A ellos les propongo que trabajen el material concreto para que puedan ir logrando, eh, los procesos. A ver aquí. Es una característica de los niños con autismo el colocar los juguetes de una sola manera, taparse los oídos al escuchar ruido y aletear las manos cuando se desespera. Sí, justo lo que hablábamos hace un momento es que inicialmente la búsqueda de alinear los juguetes en una sola fila parte de esta necesidad de ver patrones, ¿no? El cerebro necesita entender la información de forma de ver la igualdad, ¿no? Entonces, una forma de buscar esta calma de todos los estímulos que encuentran es alinear los juguetes en una misma fila. Taparse los oídos cuando escucha algún ruido tiene que ver con la sensorialidad, ¿no? Que de repente es muy difícil procesar esta información porque el ruido es muy agudo, entonces pueden tender a taparse los oídos o en algunos casos se implementan audífonos para que este ruido les permita más calma. Y el aletear las manos cuando se desespera es como un steaming, que es esta conducta repetitiva que genera calma, ¿no? Entonces, si bien para nosotros puede pasar que está aleteando y no tiene tanto sentido, lo que pasa es que le está faltando cierto lenguaje de comunicación, de gestión emocional, ¿no? Entonces, cuando tú le vas diciendo, ¿no? De repente, ¿no? Estás molesto, estás triste, esto no te gusta, y poco a poco lo va repitiendo, podría ser que este aleteo disminuya, pero es importante respetar que existan estos estímulos, ¿no? Por ejemplo, antes se pensaba que queremos eliminar estas formas de ser, digamos, de reaccionar, pero luego se ha hecho muchos estudios para darnos cuenta que es como una caricia, ¿no? De repente para nosotros, cuando no nos sentimos muy cómodos, estamos un poco nerviosos, podemos estar con las manos sudando o vamos a autocalmarnos, de repente lavar la cara, respirar. Para ellos esta es una forma de regulación sensorial, ¿ya? Y perfecto, me parece súper importante lo que trae Kiara, es que son diferentes, definitivamente. Creo que conforme más niños o niñas con autismo conoces, te das cuenta que si bien cumplen los mismos patrones o las mismas características grandes, em, creo que es importante también que podamos entender que son diferentes porque vienen justamente de contextos diferentes y porque han sido estimulados de forma distinta. Por eso hablábamos que habían algunos niños que estaban dentro del espectro autista que tienen hipersensibilidad y otros hiposensibilidad, ¿no? Hay unos niños que desde muy pequeños fueron estimulados y son muy sociables, mientras que otros quizás al ser hijos únicos y crecer con adultos les cuesta mucho jugar con niños, ¿no? Entonces, creo que lo importante es ver la necesidad en el contexto, pero sí para la intervención tomar en cuenta sus características. Una consulta en cuanto al uso de los auriculares, en realidad pueden ser los de uso común. Lo que suelen usar son los más grandes, o sea, no tanto los chiquitos que te pones solo el oído, sino estos que tienen como una esponjita, pero también hay algunos especiales que los venden específicamente que no tienen ningún cable, simplemente son para tapa oídos, digamos. A ver. Luego, pasando al síndrome de Down, los niños con síndrome de Down logran leer y al menos hacer operaciones básicas. ¿A qué edad podría ocurrir eso? Si lo logran, creo que algo importante es la forma en la que se les enseña. Muchas veces, si utilizamos un método neurotípico, digamos, o más tradicional, podrían no lograrlo o demorarse más en lograrlo. Algo que funciona, por ejemplo, para enseñar a leer a los niños con síndrome de Down o algo que yo propondría es el método global, que lo pueden buscar, lo que hace es asociar palabras completas, ¿no?
Sí, lo que hacemos en el colegio donde yo trabajo es inicialmente proponer que vaya a la par de los compañeros y dar altas expectativas, pero si vemos que en primer grado no está yendo o no está logrando lo mismo que los compañeros, porque esto se acompaña con sus terapias externas, ahí es donde hacemos el cambio al método global, que es que ellos vayan reconociendo palabras y en función a eso las copien y logren poco a poco producir sus palabras. Em, y operaciones básicas también, inicialmente con material concreto y luego se les puede retirar el material concreto. Los pictogramas, sí, los pictogramas, justo en esta pregunta de, ¿pueden ayudar con los niños con autismo o autistas? Sí, sí ayudan los pictogramas, pero también creo que es importante entender que pueden ser pictogramas que uses para toda la clase. Y eso seguro lo van a conversar con Bea. Bea lo que, lo que hace es conversar un poco sobre qué apoyos damos para todos, como por ejemplo podrían ser los pictogramas que se los damos a todos, y luego si es que no es suficiente, ahí recién hacemos una adaptación individual o específica. Voy a ir pasando y luego retomo las preguntas para poder contarles lo que tenía en mente. Me parece que faltan dos características más. Otra condición que es frecuente y que creo que sí van a poder encontrar en sus aulas es la hipoacusia o las dificultades auditivas. Hay una gran gama. Hay personas que tienen sordera y otras que tienen hipoacusia, que es una sordera leve o una sordera en un solo oído. Entonces, ¿qué sucede con estos niños o cómo podríamos ver algunos indicadores? El tono de voz suele ser a veces muy alto porque justamente como ellos no escuchan o no lo pueden em, o sea, no pueden escuchar al mismo ritmo, no han tenido esta oportunidad de imitar, el tono de voz puede ser o muy alto o muy bajo, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, si vemos que hay un niño que realmente tiene dificultades en comprender las consignas o habla muy alto o muy bajo, podríamos empezar a mirar más de cerca para ver si de pronto hay una dificultad auditiva. La velocidad de procesamiento, ¿no? Son niños que necesitan inicialmente mucha repetición en las consignas y es importante ayudarlos a hacer primero contacto visual y luego fomentar que ellos vayan comprendiendo. Y en algunos casos hay un retraso en el desempeño académico, ¿sí? Les propongo que puedan leer, hay un debate de la comunidad sorda que ellos trabajan mucho en dar acceso a las personas sordas, en este caso, a la educación. Entonces yo creo que ahí pueden encontrar bastante material sobre eso y creo que algo bastante importante es contarles que hay un grupo de personas que considera que es importante introducir el lenguaje de señas peruanas, mientras que hay otro grupo grande de personas que busca que estos niños con sordera tengan implantes, tengan algunos accesorios tecnológicos para evitar la sordera y pasar a la oralidad, ¿no? O sea que si bien inicialmente no van a poder hablar por sí solos o escuchar por sí solos, cuando se les dé este implante puedan hacer, ¿no? Entonces hay este debate en estas comunidades que creo que es importante. Y por último, creo que esta es la última condición que les traje para poder terminar haciendo las preguntas. Como ya les conté, está el déficit de atención. En algunos casos este también se presenta con hiperactividad. Y lo que sucede a nivel neurológico es que los neurotransmisores que transportan la dopamina y noradrenalina no logran hacer sinapsis con sus receptores. Hay mucha dopamina y eso hace que sea difícil fijar la atención en una sola tarea. ¿Cómo se hace visible en el funcionamiento ejecutivo? ¿Qué quiere decir esto? Hay cierta torpeza motriz. O sea, podría ser un niño que le cueste mucho hacer las actividades de motricidad fina, o de pronto bote las cosas, o quizás le digas una consigna se olvide. Podemos ver también que son niños que pueden sentir sus emociones de forma muy grande, ¿no? Pueden hacer muchos llantos muy grandes o cuando están enojados estar muy enojados y cuando están muy contentos están muy, muy contentos, ¿no? Entonces también estos picos o estos cambios a nivel emocional nos hablan del funcionamiento ejecutivo divergente. Dos autores que nos ayudan mucho o nos permiten entender más sobre el TDAH son Brown y Barkley, que los recomiendo mucho porque nos hablan de una mirada más específica. TDAH no quiere decir que un niño no pueda prestar atención. De hecho, hay una propuesta de justamente Berkeley de poder cambiar el nombre del TDAH a, en lugar de déficit de atención e hiperactividad, lo que propone es que sea un
una desregulación de funcionamiento ejecutivo, porque no quiere decir que no hay atención, lo que quiere decir es que este es variable y va a ir cambiando, ¿no? Entonces muchas veces algo que observan las maestras o me dicen, ¿no? Es como, Mariana, este niño tiene días muy, muy buenos y lo hace muy, muy bien, y luego hay un día que no puede conectar, ¿no? Entonces, como que hay muchas olas en cuanto a cómo es su rendimiento. Hay días que es tu niño a uno, está súper conectado, quiere hacer todo, y otros días que por más de que tú insistas, es muy difícil para él aprender, ¿no? Entonces vemos esta desregulación muy frecuente y también en la interacción con sus compañeros, ¿no? Puede haber esta dificultad, porque justamente por lo que les hablaba de cierta dificultad motriz, hace que pueda tirar las cosas de pronto, o que pueda no tener tanto cuidado y no medir su fuerza, o decir algo sin pensarlo dos veces, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ayudar mucho a nuestros estudiantes con TDAH. Ahorita voy a las preguntas. Perfecto. Entonces ahora sí tengo justo el tiempo que nos queda para poder ir respondiendo a las preguntas. Y quería poder hacer un cierre con ustedes. Entonces vamos a darle como 5 minutos a las preguntas y luego pasamos al cierre. ¿Ya? A ver. Aquí decía, mi niño memoriza y tiene 2 años, excelente. O sea, creo que es importante ver las fortalezas, ¿no? Justo de eso hablamos. En el nivel inicial, ¿cómo se trabaja? Como decía, creo que es clave mirar estos indicadores. De pronto por ahí luego se les puede alcanzar un poco de información. Al final les voy a compartir unas publicaciones del Lambda también. Creo que lo importante de la mirada inicial es que podamos estar atentos a ver si hay ciertas características que nos llaman la atención para comunicarlo a la familia y trabajar en conjunto. Se puede trabajar con apoyos visuales, se puede trabajar con pedirle, mírame, ¿no? Estar juntos. Y algo importante también es ir trabajando conciso, ¿no? O sea, de repente a veces damos muchas indicaciones o hablamos muy rápido y puede ser algo que no van a poder retener. Entonces, dar una consigna por vez y dar mucho reforzador positivo. ¿Ya? Es importante lenguas. Sí, sí, sería súper en realidad. Creo que hay un proyecto de desarrollar lengua de señas peruanas en todos los colegios. Creo que hay un tema importante a nivel de presupuesto, que creo que es algo que todos, digamos, hay una red de educación inclusiva que está trabajando por conseguir este acceso, porque finalmente, como dices, ayudaría a todos los niños, no solo a los niños que tengan sordera. Sería bueno ayudarle a hablar en lenguas de señas peruanas mientras aprende a comunicarse de manera clara. Sí, o sea, creo que si es un niño eh, de 9 años sería importante. Creo que ahí el reto es que en el colegio también lo hagan, ¿no? O sea, si bien se puede hacer en la casa, necesitamos que haya consistencia en ambos espacios. Entonces, quizás ahí algo que podría ayudar es estas pequeñas consignas o pictogramas para que pueda lograr comunicarse y también trabajar en su gestión emocional y valorar la diversidad. Yo creo que hay mucha tarea en hacer que el entorno sea empático, ¿no? Algo que los niños con los que yo trabajo al inicio decían, no, Miss, ¿por qué a fulanito le das una tarea con colores? ¿O por qué a fulanito te sientas con él y le explicas un ratito más? ¿No? Entonces yo he trabajado mucho con el grupo sobre, yo le doy a cada quien lo que necesite, porque finalmente de eso se trata. Y en el DUA, que seguro Bea ya se los contará también, hay una metáfora, ¿no? Que la intención sería que los niños vean a las maestras o a los maestros como estos magos que tienen una bolsa, ¿no? O su maletín donde pueden ir sacando diferentes materiales según lo que tú necesitas, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde yo se los traigo a los niños y lo logran entender, ¿no? Es como, hoy día le he dado a fulanito esto, pero si tú un día necesitas algo, me cuentas y vamos viendo cómo te puedo ayudar, ¿no? Entonces la idea es que ellos vayan viendo que hay diferenciación para todos y que queremos ayudar a todos porque al colegio se viene a aprender y a socializar, ¿no? Entonces es algo que yo trabajo mucho y creo que va a ser necesario para que le pueda ir ayudando. Em, ¿Cómo ayudar a un niño de 3 que tiene autismo? Yo creo que primero entendiendo em,
cómo poder, o sea, sus necesidades, que tanto los que están en el rol de maestras como los adultos que lo acompañan puedan entender sus características y darle un entorno acogedor. Los niños necesitan muchas rutinas. Entonces, sí se sugiere una agenda visual donde vayamos marcando qué es lo que vamos a hacer en cada momento del día. Se puede poner un sticker, una carita feliz cuando terminaste de hacerlo, y si en algún momento va a haber un cambio, trabajar con la anticipación. Yo creo que darle la estructura que este cerebro necesita, justo como hablamos de patrones o secuencias, si le damos lo que va a pasar o le anticipamos que va a haber un cambio, va a ser muy importante. Y otro factor clave es ayudar a la regulación emocional. La conducta creo que es algo que puede interferir mucho en el aprendizaje. Entonces yo siempre sugiero que primero es el vínculo, el sentirse, que se sienta seguro y cómodo cuando llega al espacio de la escuela, y eso va a ayudar a bajar estos niveles de malestar y de estas reacciones que pueden traer estas dificultades de comportamiento, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando estos niños entran en crisis? Creo que lo primero, o sea, que hay que hacer, y justo un poco de la mano de lo que hace un ratito, eh, sería trabajar el vínculo para saber qué le gusta o qué le interesa. Algo que usamos mucho es dar este espacio fuera, digamos, por ejemplo, si es un niño que le gustan los trenes, como les decía hace un rato, vamos a poder jugar trenes por 3 minutos, ¿no? Y nombrarle qué es lo que está sintiendo, ¿no? ¿Estás enojado? ¿No te ha gustado que pase esto? Yo te voy a acompañar, vamos a jugar por, no sé, 3 minutitos los trenes y de ahí vamos a volver, ¿no? Entonces, ayudarlos a estructurar esto que ellos sienten y que de pronto es muy difícil de contener. Entonces, creo que muchas veces cuando hay crisis, lo que pasa es que el adulto también le genera mucho malestar o incomodidad, entonces enganchamos con este sentimiento intenso. Entonces, lo que hay que hacer es tomar un poquito de perspectiva, ¿no? Acordarnos que los niños van a ir aprendiendo con la autorregulación y la corregulación. Entonces, buscamos este momento de calma, y si es necesario que haya contacto físico porque se está golpeando, decirle, no te voy a coger o te voy a abrazar, y buscar estos espacios donde pueda bajar la intensidad de esta emoción, ¿no? Entonces, al final las crisis en el autismo son más frecuentes, pero suelen tener eh, un desencadenante. Entonces, ser muy observadores, investigadores de qué es lo que lo desencadena. Ok, vamos a seguir por aquí. Las preguntas que me están haciendo en relación a actividades del aula, las voy a dejar en espera. Se las voy a contar a Beatriz y a Melissa, que son las que los van a acompañar en las dos siguientes sesiones, porque ellas son las que van a centrarse más en las estrategias educativas, ¿ya? Entonces no es que estoy pasando por alto, las estoy leyendo, pero me parece importante que nos centremos en entender las condiciones. Sí, creo que lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, nosotros, nuestro rol de educadores o de profesionales en educación es informar y dar una mirada cálida. Creo que es importante cómo comunicamos. Si es que vemos algunas de estas características, creo que el mensaje es, estamos viendo algunas situaciones y nos gustaría trabajar en equipo y quizás contarle, ¿no? Yo estoy haciendo desde el colegio agenda visual, yo estoy haciendo desde el colegio un rincón de la calma, ¿qué estoy haciendo yo desde el colegio? Y qué necesito que tú como papá, mamá hagas para que podamos trabajar en conjunto en apoyar a tu hijo. Creo que es difícil, ¿no? Si nos ponemos a pensar o entendemos que cada persona cuando tiene un hijo quiere lo mejor para este niño, y aceptar por la sociedad en la que nos encontramos un diagnóstico del neurodesarrollo es difícil, ¿no? Entonces, tener mucha empatía, y si bien es un trabajo arduo del día a día entender y acoger, creo que para llegar al diagnóstico se necesita sentir que hay un trabajo en equipo, y sobre todo que deseamos que este niño esté aquí, porque muchas veces la familia piensa que porque hablamos de diagnóstico, de condiciones, es que no queremos trabajar con su hijo, ¿no? Pues por eso vienen estas defensas.
Lo que mencionan en relación a compartir sobre la condición, yo creo que es algo que es muy personal y depende de la familia. Lo que yo suelo hacer es primero les pregunto cómo se sienten a gusto. Hay familias que están muy a favor de comunicar el diagnóstico, si es que es así, o la condición. Lo hablamos con los niños. Hay unos libros muy bonitos. Libros, Cuatro esquinitas por nada, es un cuento muy bonito que habla sobre la inclusión y la diversidad. Podrían buscarlo también para que lo puedan trabajar con sus niños. En Plaza Sésamo han generado justamente un personaje que se llama Ana, que tiene autismo. Esos son recursos gratuitos, entonces pueden buscar Plaza Sésamo, autismo, y les va a salir capítulos en los cuales conocen a esta niña con autismo y pueden ayudar a generar empatía. Algo que yo sugiero es trabajar en general sobre que todos necesitamos ajustes o apoyos en algún momento. Y en este momento, fulanito, por ejemplo, necesita que le anticipemos las rutinas, ¿no? O fulanito necesita un espacio para estar en calma. Nosotros lo ayudamos y estamos en nuestro lugar trabajando, ¿no? O sea, explicar un poco sobre la diversidad y sobre qué puedo hacer yo, ¿no? Porque si no, luego genera más preguntas o miedo. Y sí, sugerimos que se conmemoren o se celebren los días de internacionales o nacionales de alguna condición. Por ejemplo, el 13 de julio, que es el día del TDAH, sería una buena oportunidad para hablar con los niños en general sobre qué implica el TDAH, cómo lo vemos y sobre todo cómo podemos ayudar a un amigo o una amiga con TDAH a que se sienta más. La caja de la calma o lo sensorial ayuda cuando hay estas crisis. Creo que es importante que tanto un niño con una condición neurológica o un niño neurotípico sepan que pueden llegar a un espacio a regularse y que la maestra o los adultos vamos a estar a ayudarlos a pasar esta crisis sensorial, ¿no? Entonces esa es la forma en la que puede ir ayudando. Sí, eso es cierto. Creo que los padres es un tema que vamos a tener que trabajar día a día y sobre todo necesitamos mucha empatía. Em, ok, sí, el nombre del cuento sí, es Cuatro esquinitas por nada. Y el otro es el de Plaza Sésamo. Me parece que se llama Ana, pero pueden poner Plaza Sésamo y autismo y ahí les va a salir en internet. Sobre el tema de los golpes en la cabeza, o en general los golpes con los niños con autismo, no necesariamente el golpe responde al autismo. Hay otros niños que también se golpean porque tienen mucho malestar a nivel emocional, ¿no? Entonces creo que algo que tratamos de hacer es buscar algo, o sea, si tenemos una almohadita o de repente la mano, la casaca, y decirle, ¿no? Yo sé que estás muy enojado, yo sé que algo no te gustó, pero no nos hacemos daño, ¿no? No me hago daño a mí, no le hago daño a mis compañeros ni al espacio, ¿no? Entonces, por eso me voy a acercar. O sea, sí sugiero que si va a haber contacto físico con los niños, independientemente de que haya una condición o no, puedan anticipar lo que van a hacer, ¿no? No sé, te voy a coger porque veo que te estás haciendo daño, voy a poner una almohadita porque veo que te puedes hacer daño, te quiero cuidar, ¿no? O sea, ir nombrándole lo que va pasando em, para que pueda recibir bien, ¿ya? Entonces, antes de cerrar, porque ya estamos justo con la hora, les quería pedir que podamos escribir en un minutito, que es el que nos queda, qué me llevo de la clase de hoy. Igual si es que hay cualquier consulta, les pido que nos escriban en la página del ABDA. Tenemos Instagram, correo o Facebook y ahí les voy a contestar. De hecho, en las historias destacadas está mi número de contacto si quieren hacerme alguna pregunta específica, feliz de ayudarlos. Perfecto. Si quieren escribir alguna palabra de pronto que les suene o que con la que se queden, les agradecería también un montón. Voy a dejar mi correo
pero igual en la página del APDA nos pueden escribir. Ya. Me alegra que haya sido interesante y estoy segura que, como les decía, con Bea y Meli van a seguir profundizando y sobre todo aterrizando su práctica. Muchas gracias, estimada Mariana. Gracias por darnos este soporte actualizando todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para el día a día. Este grupo de más de 140 docentes, auxiliares y promotoras van a iniciar una nueva semana con una mejor actitud y recargadas y más confiadas en que lo están haciendo bien. Muchas gracias a ti y muchas gracias a APTA. Muchas gracias, chicas. Que tengan un bonito fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado en su penúltima sesión. Chao, Orfelinda. Qué linda, Orfelinda. Ahí te mandan tus corazoncitos también, Mariana, las chicas. Ellas son así, amorosas. Hasta luego, chicas. Nos vemos.